El miedo no es tu enemigo, es tu cadena invisible. La mayoría vive encadenada sin saberlo, moviéndose según los dictados del temor, creyendo que actúan por voluntad propia, cuando en realidad obedecen a un amo silencioso que gobierna cada decisión, cada palabra, cada movimiento. El estratega maquiavélico comprende una verdad brutal: quien controla el miedo controla al mundo. Maquiavelo sabía que los hombres no se mueven por amor, sino por temor. El amor es frágil, cambia con el clima emocional, desaparece cuando la conveniencia termina. El miedo, en cambio, es constante, es el gobernante más efectivo porque no necesita razones. Solo necesita estar presente, agazapado en las sombras de la mente, susurrando advertencias que paralizan la acción. Observa a tu alrededor. La gente no trabaja por pasión, trabaja por miedo a la pobreza. No obedece reglas por convicción moral, las obedece por miedo al castigo. No permanece en relaciones destructivas por amor, permanece por miedo a la soledad. El miedo construye prisiones más sólidas que cualquier muro de concreto, porque las prisiones del miedo están en la mente, y la mente nunca descansa. Pero aquí está la ley oscura que pocos comprenden. El miedo puede ser tu arma más poderosa si aprendes a no temerle. Mientras otros son esclavos de sus miedos, tú puedes convertirte en el arquitecto de los temores ajenos. Esta no es crueldad, es estrategia pura. Es la comprensión de que en un mundo gobernado por el miedo, quien permanece imperturbable sostiene el cetro. El primer paso hacia el dominio no es eliminar el miedo, es reconocerlo. Debes mapear tu propio territorio del terror con la precisión de un cartógrafo. ¿Qué es exactamente lo que temes? No las respuestas superficiales que das en conversaciones casuales. Las respuestas reales, las que evitas incluso en tu diálogo interno. ¿Temes la pobreza? Entonces, el dinero te controla. ¿Temes el rechazo? Entonces la opinión ajena dicta tu comportamiento. ¿Temes el fracaso? Entonces nunca arriesgarás lo suficiente para triunfar verdaderamente. Cada miedo no reconocido es una palanca que otros pueden usar para manipularte. Cada miedo identificado es un poder que recuperas. Maquiavelo escribió que es mejor ser temido que amado, pero esta enseñanza tiene una capa más profunda. No se trata solo de inspirar miedo en otros, se trata de ser inmune al miedo que otros intentan inspirar en ti. El gobernante que tiembla ante amenazas no gobierna nada. El estratega que se paraliza ante el peligro no es estratega, es víctima. La sociedad funciona mediante la administración del miedo. Te dicen qué temer y cuándo temerlo. Los medios amplifican peligros mientras ignoran otros. Las instituciones crean regulaciones basadas en amenazas exageradas. Las religiones prometen castigos eternos por desobediencia temporal. Todo el sistema social es una arquitectura de miedos cuidadosamente diseñada para producir conformidad. El estratega observa esta maquinaria sin dejarse atrapar en ella. Ve cómo el miedo al caos hace que las masas acepten tiranía. Ve cómo el miedo a la enfermedad genera fortunas para las farmacéuticas. Ve cómo el miedo a la insignificancia impulsa el consumo desenfrenado. Y al ver estos mecanismos, se vuelve inmune a ellos. Pero reconocer el miedo no es suficiente. Debes domesticarlo. El miedo en estado salvaje te destruye. El miedo entrenado te protege. Existe una diferencia crucial entre miedo útil y miedo paralizante. El primero te mantiene alerta, cauteloso, preparado. El segundo te convierte en piedra, incapaz de moverte mientras las oportunidades pasan frente a ti. El entrenamiento del miedo comienza con la exposición controlada. El soldado que nunca ha enfrentado combate colapsa en la primera batalla. El empresario que nunca ha arriesgado capital se paraliza ante cada decisión. El seductor que nunca ha enfrentado rechazo tiembla ante cada acercamiento. La valentía no es ausencia de miedo, es familiaridad con él. El estratega busca activamente aquello que teme, en dosis medidas. Si temes hablar en público, busca audiencias pequeñas primero. Si temes la confrontación, inicia desacuerdos menores. Si temes la pobreza, experimenta con la escasez voluntaria. Cada exposición debilita el poder del miedo, hasta que lo que antes te paralizaba ahora apenas registra como incomodidad. Maquiavelo observó que los príncipes débiles ven enemigos donde hay oportunidades, porque el miedo distorsiona la percepción. Cuando dominas tu miedo, tu visión se aclara.
Lo que otros perciben como amenaza, tú lo ves como posibilidad. Lo que otros evitan, tú lo investigas. Esta diferencia en percepción crea una ventaja estratégica inmensa. Considera el miedo al conflicto. La mayoría lo evita a toda costa, permitiendo que otros impongan su voluntad con solo mostrar disposición al enfrentamiento. El estratega comprende que el conflicto es neutral, es simplemente el choque de voluntades. Al no temerlo, puede usarlo cuando sirve a sus propósitos y evitarlo cuando no. Tiene opciones. Los temerosos solo tienen huida. El miedo social merece atención especial porque gobierna la mayor parte del comportamiento humano. No es miedo a daño físico, sino a exclusión, humillación, pérdida de estatus. Este miedo convierte a personas inteligentes en conformistas mudos, repitiendo opiniones que no sostienen, ocultando verdades que todos conocen, actuando contra su propio interés para mantener la aprobación grupal. El estratega debe volverse indiferente a este miedo específico, no porque busque el rechazo, sino porque no puede permitir que la posibilidad del rechazo dicte su comportamiento. Cuando hablas tu verdad. Cuando actúas según tu cálculo. Si esto genera aprobación, bien. Si genera desaprobación, irrelevante. Tu norte es la efectividad, no la popularidad. Esta indiferencia al juicio social crea una presencia magnética. Las personas sienten cuando alguien no necesita su aprobación, y paradójicamente, esto genera respeto. La persona más libre en cualquier habitación es aquella que no teme ser excluida de ella. Esa libertad se percibe como poder, porque lo es. Ahora llegamos a un punto crucial, el miedo ajeno como herramienta. Maquiavelo fue explícito sobre esto. El príncipe debe inspirar suficiente miedo para garantizar obediencia, pero no tanto que genere odio. El equilibrio es delicado pero esencial. Demasiado poco miedo y serás ignorado. Demasiado y generarás resistencia desesperada. El uso estratégico del miedo no requiere violencia ni amenazas explícitas. Requiere la creación de consecuencias claras y el seguimiento consistente de las mismas. Cuando estableces límites, debes defenderlos sin excepción. La primera vez que permites una transgresión sin consecuencia, tu autoridad se evapora. El miedo efectivo nace de la certeza, no de la severidad. En el contexto moderno, esto se traduce en reputación. El abogado que nunca pierde inspira más miedo que el que grita amenazas. El negociador que se levanta y se va sin titubear genera más respeto que el que suplica. El líder que cumple cada promesa y cada advertencia crea un aura de inevitabilidad. No necesita elevar la voz porque su palabra tiene peso real. Pero aquí está la trampa que destruye a muchos aspirantes a estrategas. Intentan inspirar miedo porque tienen miedo ellos mismos. El jefe que grita está revelando inseguridad. El gobernante que recurre a violencia extrema está confesando falta de control. El verdadero poder inspira miedo sin esfuerzo, como efecto secundario de la competencia y la determinación. El miedo manufacturado es frágil. El miedo genuino es duradero. La diferencia está en la sustancia. Si tu amenaza es real, si tu capacidad es real, si tu disposición es real, el miedo que generas será proporcional y sostenible. Si estás actuando, si estás compensando debilidad con bravuconería, tu miedo fabricado colapsará al primer desafío serio. Maquiavelo advirtió que es peligroso ser temido por razones equivocadas. El príncipe que toma propiedades de sus súbditos genera odio. El que toma sus vidas por razones de Estado genera miedo útil. En términos modernos, las consecuencias que impones deben percibirse como resultado de principios, no de capricho. El jefe que despide por incompetencia genera miedo productivo. El que despide por inseguridad personal genera resentimiento tóxico. El siguiente nivel de maestría sobre el miedo implica su invisibilidad. Los miedos más poderosos son aquellos que la gente no reconoce conscientemente. El estratega avanzado no amenaza abiertamente. Simplemente estructura situaciones donde las opciones no deseadas llevan naturalmente a consecuencias desagradables. La persona cree estar eligiendo libremente, cuando en realidad está evitando el dolor que el estratega ha posicionado cuidadosamente. Observa cómo funcionan las grandes corporaciones. No te ordenan comprar sus productos. Crean miedos sutiles. Miedo a perderte algo.
miedo a quedar atrás tecnológicamente, miedo a no ser suficientemente atractivo, productivo, exitoso. Luego ofrecen sus productos como solución a estos miedos que ellos mismos cultivaron. El consumidor se siente empoderado por su compra, sin darse cuenta de que la necesidad fue implantada. El estratega personal aplica este principio en menor escala pero con igual efectividad. No argumenta porque su propuesta es superior. Plantea preguntas que hacen evidentes las consecuencias de rechazarla. No amenaza con irse. Simplemente deja claro que su tiempo y recursos son limitados y tienen demanda. El miedo a perder acceso a lo que ofrece hace más trabajo persuasivo que cualquier argumento directo. Pero el uso del miedo como herramienta requiere distancia emocional. No puedes manipular el miedo ajeno si estás enredado en tus propias emociones. El estratega observa el miedo como un científico observa un fenómeno natural, sin juicio, sin culpa, simplemente con precisión. Ve dónde existe, cómo opera, qué lo amplifica y qué lo calma. Esta distancia permite también la compasión estratégica, porque una vez que comprendes profundamente el miedo, puedes también liberarlo cuando esto sirve a tus propósitos. El líder que puede infundir miedo y también aliviarlo, tiene control total. Puede tensar y relajar, puede amenazar y tranquilizar, alternando según la necesidad del momento. Esta flexibilidad es poder en su forma más pura. Ahora examinemos el miedo desde otro ángulo, como señal. Tu propio miedo, cuando lo escuchas sin dejarte paralizar por él, es información valiosa. Te indica dónde estás vulnerable, dónde tu preparación es insuficiente, dónde tus recursos no alcanzan. El estratega usa su miedo como sistema de alerta temprana, no como barrera. Cuando sientes miedo antes de una negociación importante, ese miedo te está diciendo que tu posición no es lo suficientemente fuerte. La respuesta no es ignorar el miedo ni dejarte paralizar. La respuesta es fortalecer tu posición. Desarrolla alternativas, mejora tu información, construye alianzas. El miedo disminuye proporcionalmente a tu preparación. Cuando sientes miedo en una relación, ese miedo está señalando desequilibrio de poder o inversión. Quizás has dado demasiado control. Quizás dependes excesivamente de esa persona. Quizás has revelado demasiado. El estratega recibe esta información y recalibra. Recupera independencia, desarrolla opciones, reequilibra la dinámica, no con drama, sino con acciones que restauran simetría. Maquiavelo enfatizó que el príncipe debe parecer tener todas las virtudes sin necesariamente poseerlas todas, pero hay una cualidad que debe poseer genuinamente: ausencia de miedo visible. Puede temer internamente. Todos los seres racionales tienen miedo porque todos tenemos imaginación, pero nunca, jamás, puede mostrar ese miedo públicamente. El miedo del líder es contagioso y devastador. Esto no significa represión tóxica, significa procesamiento privado. El estratega tiene espacios y personas donde puede admitir vulnerabilidad, donde puede procesar temores, donde puede mostrar duda. Pero estos espacios son cuidadosamente delimitados. En público, en acción, frente a adversarios o subordinados, solo muestra certeza. Esta disciplina es no negociable. La razón es simple. El grupo busca en su líder la confirmación de que la situación es manejable. Si el líder muestra pánico, el grupo se desintegra. Si el líder muestra calma, el grupo se cohesiona. Esta responsabilidad es la carga del liderazgo. Tu derecho a mostrar miedo termina cuando otros dependen de tu fortaleza. Pero existe un tipo de miedo particularmente insidioso que debemos examinar: el miedo al éxito. Suena paradójico, pero destruye más ambiciones que el miedo al fracaso, porque el fracaso simplemente te deja donde estabas. El éxito te transforma, te expone, te coloca bajo escrutinio, te hace blanco de envidia, te carga con nuevas responsabilidades. Muchos se sabotean en el umbral del triunfo porque inconscientemente temen lo que el éxito demandará de ellos, temen no poder mantener el nivel, temen la soledad de la cima, temen defraudar expectativas elevadas, temen perder la comodidad de la mediocridad. Este miedo es invisible pero letal, y solo puede ser vencido mediante reconocimiento honesto. El estratega debe preguntarse brutalmente: ¿realmente quiero lo que digo querer? ¿O estoy más cómodo con la fantasía del éxito que con su realidad?
Porque si secretamente temes triunfar, encontrarás 1000 maneras de sabotearte, y lo peor es que parecerán accidentes, mala suerte, circunstancias externas. No reconocerás tu propia mano en tu derrota. Para superar el miedo al éxito, debes visualizar honestamente la vida que ese éxito requiere. No la versión romántica, la versión real, con sus demandas, sus sacrificios, su aislamiento, sus enemigos. Si aún quieres esa vida después de ver su costo completo, entonces tu ambición es genuina. Si retrocedes, mejor saberlo ahora que después de años de esfuerzo desperdiciado. Maquiavelo observó que muchos príncipes perdían sus estados no por incapacidad sino por indecisión, y la indecisión nace siempre del miedo. Miedo a elegir mal, miedo a las consecuencias, miedo a cerrar otras opciones. Pero la indecisión es en sí misma una decisión, generalmente la peor, porque mientras tú dudas, las circunstancias cambian, las oportunidades se evaporan, los enemigos se fortalecen. El estratega cultiva la capacidad de decidir bajo incertidumbre. No espera información perfecta porque nunca llega. Evalúa lo que tiene, calcula probabilidades, elige el camino que maximiza ganancia potencial o minimiza pérdida probable y actúa. Si se equivoca, corrige. Pero no permanece paralizado esperando señales que nunca llegarán con suficiente claridad. Esta capacidad de acción bajo presión es lo que separa líderes de seguidores. Los seguidores necesitan que alguien más absorba el riesgo de la decisión. Los líderes aceptan ese riesgo como precio de la autonomía. Y con cada decisión tomada, con cada consecuencia enfrentada, el miedo a decidir disminuye. La confianza no precede a la acción. Resulta de ella. Ahora consideremos el miedo como herramienta de autogobierno. El estratega sabio mantiene ciertos miedos vivos deliberadamente porque sirven como guardianes. El miedo a la complacencia te mantiene hambriento. El miedo a la traición te mantiene vigilante. El miedo a la irrelevancia te mantiene evolucionando. Estos no son miedos paralizantes, sino motivadores productivos. La clave es dosificación. Un toque de miedo te energiza. Una sobrecarga te paraliza. El estratega regula su exposición a información amenazante, igual que un atleta regula su entrenamiento. Suficiente estrés para estimular crecimiento, no tanto que cause colapso. Monitorea constantemente. ¿Este miedo me está impulsando hacia adelante o congelándome en mi lugar? También debes distinguir entre miedos antiguos y miedos actuales. Muchos de los temores que te gobiernan fueron instalados en la infancia y ya no corresponden a tu realidad presente. El niño que fue humillado por hablar puede cargar ese miedo décadas después, cuando ya tiene conocimiento, estatus y protección, pero el miedo permanece, actuando sobre información desactualizada. El trabajo del estratega es auditar regularmente su inventario de miedos. ¿Es este miedo actual o histórico? ¿Protege contra un peligro real o imaginario? ¿Me sirve o me limita? Los miedos que ya no tienen función deben ser retirados como software obsoleto. Esto requiere honestidad brutal y disposición a cuestionar respuestas emocionales que parecen automáticas. Maquiavelo entendía que el miedo colectivo puede ser manipulado para unificar o dividir. El líder que identifica un enemigo externo unifica a su grupo mediante miedo compartido. El agitador que siembra miedo mutuo entre facciones las divide y debilita. El mismo mecanismo, aplicado diferente. El estratega observa estas dinámicas en familias, empresas, naciones. En tu propia vida, observa cómo el miedo estructura tus relaciones. ¿Tu pareja te controla mediante miedo al abandono? ¿Tu jefe mediante miedo al despido? ¿Tu familia mediante miedo a la culpa? Una vez que ves la arquitectura del control, puedes desmantelarla. No con confrontación necesariamente, sino con el desarrollo silencioso de alternativas que hacen las amenazas irrelevantes. El poder supremo sobre el miedo viene de la aceptación radical de lo peor. Cuando has contemplado genuinamente el peor escenario posible y has hecho las paces con él, nadie puede amenazarte con ese escenario. Si has aceptado que podrías perderlo todo y empezar de nuevo, la amenaza de pérdida pierde poder. Si has aceptado que podrías morir hoy, las pequeñas humillaciones sociales se vuelven risibles. Esta aceptación no es fatalismo ni depresión, es liberación estratégica. Los estoicos lo llamaban praemeditatio malorum,
La premeditación de los males. Al visualizar y aceptar mentalmente lo peor, creas un piso bajo el cual no puedes caer, y desde ese piso sólido, puedes operar con libertad extraordinaria, porque ya no hay nada que temer verdaderamente. El dominio completo del miedo te transforma en algo que otros no pueden categorizar fácilmente. No eres imprudente porque calculas riesgos cuidadosamente. No eres temerario porque valoras la preservación, pero tampoco te detienes cuando otros se congelan. Esta combinación de prudencia sin parálisis confunde a observadores y enemigos por igual. Maquiavelo escribió que la fortuna es mujer y favorece a los audaces. Pero la audacia sin maestría sobre el miedo es simplemente estupidez. La verdadera audacia viene cuando has calculado el riesgo, has preparado tu posición, has desarrollado contingencias, y aún así enfrentas incertidumbre inevitable. En ese momento, actuar a pesar del miedo razonable, eso es coraje estratégico. El estratega desarrolla lo que podríamos llamar coraje calibrado. No es la valentía ciega del que no entiende el peligro, es la voluntad calculada del que entiende perfectamente el peligro, y aún así avanza porque las probabilidades y los premios lo justifican. Esta diferencia es crucial. El valiente ignorante muere rápido. El valiente informado construye imperios. Pero el miedo tiene una última lección que enseñar, quizás la más importante. Te muestra qué valoras realmente. No lo que dices valorar, no lo que crees que deberías valorar, sino lo que tu sistema nervioso considera digno de proteger. Si temes perder dinero más que dignidad, tu sistema de valores está claro. Si temes soledad más que subordinación, tu jerarquía está revelada. Esta información es oro puro porque la autocomprensión precede al autodominio. No puedes cambiar lo que no reconoces. Si descubres que temes cosas que no respetas, que tu comportamiento está gobernado por valores que conscientemente rechazas, entonces tienes trabajo por hacer. Tienes que realinear tu sistema nervioso con tu filosofía consciente. Este proceso de realineación es largo y requiere repetición. No basta con decidir intelectualmente que no temerás al rechazo social. Debes exponerte repetidamente a situaciones de posible rechazo hasta que tu respuesta automática cambie. Debes entrenar tu sistema nervioso como entrenas un músculo, con cargas progresivas y descanso adecuado. El estratega avanzado llega eventualmente a un estado paradójico. Reconoce sus miedos claramente pero no les obedece automáticamente. Puede sentir miedo y aún así actuar en dirección opuesta a lo que el miedo sugiere. El miedo se convierte en dato sensorial, no en orden de comando, información a considerar, no decreto a obedecer. Esta capacidad de sentir miedo sin ser controlado por él es la diferencia entre el esclavo y el amo. El esclavo siente miedo y se congela. El amo siente miedo y decide si la advertencia es válida. A veces lo es y ajusta su curso. A veces no lo es y continúa imperturbado. La diferencia no está en la ausencia de miedo, sino en la autoridad sobre su interpretación. Maquiavelo habría apreciado esta distinción. Él nunca abogó por líderes temerarios, abogó por líderes que pudieran calcular fríamente incluso cuando el miedo estaba presente, que pudieran ordenar ejecuciones sin odio, que pudieran traicionar alianzas sin culpa, que pudieran tomar decisiones brutales sin que las emociones nublaran el juicio, no por crueldad sino por necesidad estratégica. En el contexto moderno, esto se traduce en la capacidad de tomar decisiones difíciles sin drama emocional, despedir a un empleado incompetente a pesar del miedo a la confrontación, terminar una relación tóxica a pesar del miedo a la soledad, iniciar un negocio a pesar del miedo al fracaso, expresar verdades impopulares a pesar del miedo al ostracismo. La decisión primero, el confort después. Pero aquí está el giro final que completa la enseñanza. Cuando has dominado completamente tu miedo, dejas de inspirar miedo en otros de maneras que importan. Inspiras respeto en su lugar, porque el miedo genuino que infunde el verdadero poder no es miedo a la violencia o la crueldad, es algo mucho más profundo. Es el miedo a la competencia implacable, a la claridad que no se puede confundir, a la determinación que no se puede desviar, a la percepción que no se puede engañar. Las personas temen estar frente a alguien que las ve completamente, que no se deja manipular por lágrimas ni halagos, que no necesita su aprobación,
ni teme su rechazo. Ese tipo de persona es peligrosa precisamente porque es libre. Y esa libertad, esa emancipación completa del miedo como fuerza controladora, es el objetivo final del estratega maquiavélico. No la eliminación del miedo como sensación, eso sería tanto imposible como indeseable, sino la eliminación del miedo como amo. La transformación del miedo de gobernante a consejero, de tirano a herramienta. El camino hacia este dominio no es rápido ni cómodo. Requiere confrontación repetida con aquello que preferiríamos evitar. Requiere honestidad que duele. Requiere la disposición a parecer débil temporalmente, mientras construyes fortaleza real. Requiere soledad porque este trabajo no puede hacerse en el espejo distorsionador de la opinión grupal, pero la recompensa es proporcionalmente inmensa, porque cuando el miedo deja de controlarte, tu vida deja de ser reactiva y se vuelve creativa. Ya no estás respondiendo a amenazas reales o imaginarias. Estás construyendo según tu visión. Ya no evitas dolor, persigues propósito. Ya no te preguntas qué pasaría si fallas. Te preguntas qué construirás cuando triunfes. Maquiavelo cerraría esta enseñanza recordándonos que el poder es amoral. El dominio del miedo puede usarse para bien o para mal. Puede servir para liberar o para oprimir. Puede construir civilizaciones o destruirlas. La técnica es neutral. La aplicación depende del carácter del estratega. Por eso el verdadero maquiavelismo no es simplemente astucia. Es astucia al servicio de algo mayor que el capricho personal. Es la comprensión de que el poder sin propósito es ruido, que la manipulación sin dirección es caos, que el dominio del miedo debe emplearse hacia objetivos que trasciendan el ego individual, o eventualmente ese dominio se vuelve contra su poseedor. En última instancia, la ley oscura de Maquiavelo sobre el miedo se resume así: el miedo gobernará tu vida de una forma u otra. La única pregunta es si serás su súbdito o su administrador, si te controla o si lo usas, si huyes de él o si lo transformas en el combustible de tu ascenso. Elige ser el arquitecto de tus propios temores antes de que otros diseñen los que te paralizarán. Elige enfrentar lo que temes en términos controlados, antes de que te lo impongan en términos de crisis. Elige cultivar ese vacío tranquilo, donde el miedo puede gritar pero no gobernar. Porque en ese espacio silencioso entre sentir miedo y actuar por miedo, ahí vive el poder real. El mundo está diseñado para asustarte hacia la conformidad. La cultura, las instituciones, las relaciones. Todos son sistemas de gestión del miedo que buscan hacerte predecible, controlable, dócil. Tu única defensa contra esta colonización de tu voluntad es volverte incolonizable, desarrollar un núcleo tan sólido que ningún miedo externo pueda penetrarlo. Esto no sucede de una vez, sucede en 1000 pequeños actos de coraje. Cada vez que sientes miedo y aún así hablas, cada vez que enfrentas rechazo y sobrevives intacto, cada vez que arriesgas y pierdes pero aprendes, cada vez que te paras solo contra la multitud y permaneces firme. Estos momentos acumulan, consolidando una fortaleza interna que nadie te puede quitar. Y cuando llegues ahí, cuando el miedo sea tu herramienta en lugar de tu amo, descubrirás algo extraordinario, que la vida que temías perder nunca fue tuya realmente. Era una vida diseñada por los miedos de otros, vivida según reglas que nunca cuestionaste, en pos de metas que nunca elegiste. La vida real, tu vida, comienza solo cuando el miedo deja de escribir el guión. Lleva contigo esta ley oscura. El miedo te controla solo si lo permites, y el primer paso para no permitirlo es reconocer exactamente cómo y dónde te controla ahora. Sin ese reconocimiento brutal, toda estrategia es ciega. Con él, cada movimiento se vuelve preciso. Regresa para la próxima lección, donde exploraremos cómo Maquiavelo entendía la lealtad, no como virtud sino como transacción, y cómo esta comprensión te protege de traiciones inevitables, mientras construyes alianzas que resisten el tiempo y la fortuna. El dominio completo del miedo te transforma en algo que otros no pueden categorizar fácilmente. No eres imprudente porque calculas riesgos cuidadosamente. No eres temerario porque valoras la preservación. Pero tampoco te detienes cuando otros se congelan. Esta combinación de prudencia sin parálisis confunde a observadores y enemigos por igual. Maquiavelo escribió que la fortuna es mujer y favorece a los audaces.
Pero la audacia sin maestría sobre el miedo es simplemente estupidez. La verdadera audacia viene cuando has calculado el riesgo, has preparado tu posición, has desarrollado contingencias, y aún así, enfrentas incertidumbre inevitable. En ese momento, actuar a pesar del miedo razonable, eso es coraje estratégico. El estratega desarrolla lo que podríamos llamar coraje calibrado. No es la valentía ciega del que no entiende el peligro, es la voluntad calculada del que entiende perfectamente el peligro. Y aún así avanza porque las probabilidades y los premios lo justifican. Esta diferencia es crucial. El valiente ignorante muere rápido. El valiente informado construye imperios. Pero el miedo tiene una última lección que enseñar. Quizás la más importante, te muestra qué valoras realmente, no lo que dices valorar, no lo que crees que deberías valorar, sino lo que tu sistema nervioso considera digno de proteger. Si temes perder dinero más que dignidad, tu sistema de valores está claro. Si temes soledad más que subordinación, tu jerarquía está revelada. Esta información es oro puro porque la autocomprensión precede al autodominio. No puedes cambiar lo que no reconoces. Si descubres que temes cosas que no respetas, que tu comportamiento está gobernado por valores que conscientemente rechazas, entonces tienes trabajo por hacer. Tienes que realinear tu sistema nervioso con tu filosofía consciente. Este proceso de realineación es largo y requiere repetición. No basta con decidir intelectualmente que no temerás al rechazo social. Debes exponerte repetidamente a situaciones de posible rechazo hasta que tu respuesta automática cambie. Debes entrenar tu sistema nervioso como entrenas un músculo, con cargas progresivas y descanso adecuado. El estratega avanzado llega eventualmente a un estado paradójico. Reconoce sus miedos claramente pero no les obedece automáticamente. Puede sentir miedo y aún así actuar en dirección opuesta a lo que el miedo sugiere. El miedo se convierte en dato sensorial, no en orden de comando, información a considerar, no decreto a obedecer. Esta capacidad de sentir miedo sin ser controlado por él es la diferencia entre el esclavo y el amo. El esclavo siente miedo y se congela. El amo siente miedo y decide si la advertencia es válida. A veces lo es y ajusta su curso. A veces no lo es y continúa imperturbado. La diferencia no está en la ausencia de miedo, sino en la autoridad sobre su interpretación. Maquiavelo habría apreciado esta distinción. Él nunca abogó por líderes temerarios, abogó por líderes que pudieran calcular fríamente incluso cuando el miedo estaba presente, que pudieran ordenar ejecuciones sin odio, que pudieran traicionar alianzas sin culpa, que pudieran tomar decisiones brutales sin que las emociones nublaran el juicio, no por crueldad sino por necesidad estratégica. En el contexto moderno, esto se traduce en la capacidad de tomar decisiones difíciles sin drama emocional, despedir a un empleado incompetente a pesar del miedo a la confrontación, terminar una relación tóxica a pesar del miedo a la soledad, iniciar un negocio a pesar del miedo al fracaso, expresar verdades impopulares a pesar del miedo al ostracismo. La decisión primero, el confort después. Pero aquí está el giro final que completa la enseñanza. Cuando has dominado completamente tu miedo, dejas de inspirar miedo en otros de maneras que importan. Inspiras respeto en su lugar, porque el miedo genuino que infunde el verdadero poder no es miedo a la violencia o la crueldad, es algo mucho más profundo. Es el miedo a la competencia implacable, a la claridad que no se puede confundir, a la determinación que no se puede desviar, a la percepción que no se puede engañar. Las personas temen estar frente a alguien que las ve completamente, que no se deja manipular por lágrimas ni halagos, que no necesita su aprobación, ni teme su rechazo. Ese tipo de persona es peligrosa precisamente porque es libre. Y esa libertad, esa emancipación completa del miedo como fuerza controladora, es el objetivo final del estratega maquiavélico. No la eliminación del miedo como sensación, eso sería tanto imposible como indeseable, sino la eliminación del miedo como amo, la transformación del miedo de gobernante a consejero, de tirano a herramienta. El camino hacia este dominio no es rápido ni cómodo. Requiere confrontación repetida con aquello que preferiríamos evitar. Requiere honestidad que duele. Requiere la disposición a parecer débil temporalmente,
Mientras construyes fortaleza real, requiere soledad porque este trabajo no puede hacerse en el espejo distorsionador de la opinión grupal, pero la recompensa es proporcionalmente inmensa, porque cuando el miedo deja de controlarte, tu vida deja de ser reactiva y se vuelve creativa. Ya no estás respondiendo a amenazas reales o imaginarias. Estás construyendo según tu visión. Ya no evitas dolor, persigues propósito. Ya no te preguntas qué pasaría si fallas. Te preguntas qué construirás cuando triunfes. Maquiavelo cerraría esta enseñanza recordándonos que el poder es amoral. El dominio del miedo puede usarse para bien o para mal. Puede servir para liberar o para oprimir. Puede construir civilizaciones o destruirlas. La técnica es neutral. La aplicación depende del carácter del estratega. Por eso el verdadero maquiavelismo no es simplemente astucia, es astucia al servicio de algo mayor que el capricho personal. Es la comprensión de que el poder sin propósito es ruido, que la manipulación sin dirección es caos, que el dominio del miedo debe emplearse hacia objetivos que trasciendan el ego individual, o eventualmente ese dominio se vuelve contra su poseedor. En última instancia, la ley oscura de Maquiavelo sobre el miedo se resume así: el miedo gobernará tu vida de una forma u otra. La única pregunta es si serás su súbdito o su administrador, si te controla o si lo usas, si huyes de él o si lo transformas en el combustible de tu ascenso. Elige ser el arquitecto de tus propios temores antes de que otros diseñen los que te paralizarán. Elige enfrentar lo que temes en términos controlados, antes de que te lo impongan en términos de crisis. Elige cultivar ese vacío tranquilo, donde el miedo puede gritar pero no gobernar. Porque en ese espacio silencioso entre sentir miedo y actuar por miedo, ahí vive el poder real. El mundo está diseñado para asustarte hacia la conformidad. La cultura, las instituciones, las relaciones, todos son sistemas de gestión del miedo que buscan hacerte predecible, controlable, dócil. Tu única defensa contra esta colonización de tu voluntad es volverte incolonizable, desarrollar un núcleo tan sólido que ningún miedo externo pueda penetrarlo. Esto no sucede de una vez, sucede en 1000 pequeños actos de coraje. Cada vez que sientes miedo y aún así hablas. Cada vez que enfrentas rechazo y sobrevives intacto. Cada vez que arriesgas y pierdes pero aprendes. Cada vez que te paras solo contra la multitud y permaneces firme. Estos momentos acumulan, consolidando una fortaleza interna que nadie te puede quitar. Y cuando llegues ahí, cuando el miedo sea tu herramienta en lugar de tu amo, descubrirás algo extraordinario, que la vida que temías perder nunca fue tuya realmente. Era una vida diseñada por los miedos de otros, vivida según reglas que nunca cuestionaste, en pos de metas que nunca elegiste. La vida real, tu vida, comienza solo cuando el miedo deja de escribir el guión. Lleva contigo esta ley oscura. El miedo te controla solo si lo permites, y el primer paso para no permitirlo es reconocer exactamente cómo y dónde te controla ahora. Sin ese reconocimiento brutal, toda estrategia es ciega. Con él, cada movimiento se vuelve preciso. Regresa para la próxima lección, donde exploraremos cómo Maquiavelo entendía la lealtad, no como virtud, sino como transacción, y cómo esta comprensión te protege de traiciones inevitables mientras construyes alianzas que resisten el tiempo y la fortuna.